Gracias, Señor. Padre, en esta hora te damos las gracias por traernos a este santo lugar para nosotras poder, Señor, ser llenas más y más de tu Espíritu Santo, de tu palabra, de tu fuego. Señor, apartamos este día de la semana para venir ante ti y poder postrarnos ante tus pies para aprender sabiduría e inteligencia de aquel que es la fuente de todo y la plenitud de todo, Señor. Padre, reprendemos todo espíritu, Señor, contrario al tuyo, Señor, que quiera distraer, que quiera, Señor, venir con argumentos hacia tu palabra. Derribamos todo argumento y llevamos cautivo todo lo que venga contra conocimiento tuyo, Señor. Danos revelación, que tu Espíritu Santo se manifieste en medio vuestro, porque siempre necesitamos del Espíritu Santo para poder estar, Señor, en paz, estar en tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos a continuar con los otros párrafos de Efesios 1. Nosotros el miércoles pasado nos tocamos Efesios 4, Efesios 1, Efesios 3 y Efesios 4. Voy a dar la introducción, voy a ampliar un poquito más de lo que se trata el libro de Efesios antes de proseguir con lo que quedamos estudiando la semana pasada. El libro de Efesios presenta 7 aspectos de la iglesia. Como ustedes ven en el libro de Efesios 1, él dice que los destinarios de este libro, eran para los santos y para los fieles. ¿Cuántos santos y cuántos fieles hay aquí? Amén. A diferencia de las otras cartas que él escribió, como las cartas de Romanos, que enumeraban los pecados del hombre caído, el libro de Efesios es exclusivamente expresando el aspecto y las manifestaciones de la iglesia como cuerpo de Cristo. La plenitud de todo lo que lo llena, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Para que una persona esté completa, debe tener un cuerpo que sea su expresión. Entonces Pablo describe aquí a los destinarios cuál es su posición, cuál es su condición y cuál es su bendición como iglesia. Nos habla de 7 aspectos, y el primero de los cuales es la iglesia como cuerpo. En el versículo 4 Dios nos efectuó como su elección en el tiempo de gloria a Dios. Entonces, nosotros vamos a continuar. Como decía, en el libro de Efesios, si usted ve Efesios 1:1, nosotros tocamos eso, por la voluntad de Dios, a los santos y a los fieles en Cristo Jesús que están en Efesios. Vuelvo y repito, este libro de Efesios se ha escrito para nosotros, para los santos y para los fieles. O sea que cuando nosotros estemos desmenuzando y desatando la revelación que hay aquí, los destinarios y los elegibles y los que califican para verificar las propiedades y las bendiciones que hay en este libro, esto se destina solo a los santos y a los fieles.
Y eso es algo que hay que marcarlo y hay que disfrutarlo, porque cuando Pablo escribe esta carta, él lo escribe a la iglesia. Eso es fascinante. Cuando Pablo escribe, cuando el Espíritu Santo está en el puño y letra de Pablo, él está escribiéndonos a nosotros. Entonces, por eso que en el versículo 2, él habla, como estábamos hablando, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales de Cristo. Ahí estaba hablando de la ley de la conexión, que nosotros estamos bendecidos en Cristo. Después describe en el libro, en el mismo, dice, con toda bendición en los lugares espirituales, en los lugares celestiales con Cristo. O sea, todas las bendiciones que están en Cristo, nosotros las obtenemos en Cristo. Todas las bendiciones que nosotros obtenemos están en el Espíritu. O sea, nosotros como criaturas recibimos beneficio por ser criaturas, por estar en este mundo. Recibimos beneficios por estar aquí, beneficios humanos. Nosotros comemos de la tierra del fruto. Nosotros operamos en el ámbito natural y de lo natural recibimos. Pero en el ámbito espiritual, para que nosotros podamos tener el poder de la adquisición, necesitamos estar conectados con Cristo. Si nosotros no estamos conectados con Cristo, si la persona no está conectada con Cristo, no es elegible para recibir las bendiciones en lugares celestiales. Por eso que muchos hombres y mujeres de Dios que no están conectados con Cristo, esos pámpanos que caen, no pueden adquirir las bendiciones y los favores que los fieles y los santos reciben. ¿Me estoy conectando? Amén. Entonces ahí Pablo no solo dice, esto es destinario, esta revelación es destinaria a los santos y a los fieles. Cuando él establece esta conexión y él identifica a quién se le está dando esta revelación, entonces después él dice, estas bendiciones se obtienen en la esfera en la que opera nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. En la esfera. Por eso la palabra dice en el libro de los Salmos, la bendición no viene del norte, la bendición no viene del sur, la bendición no viene del este, la bendición no viene del oeste, la bendición viene de Jehová. Porque en la esfera en la que nosotros nos movemos en Cristo, es ahí de donde proviene nuestra bendición. Entonces, Pablo describe y desata que estas bendiciones que están en las que nosotros nos movemos y las que nosotros obtuvimos en el Espíritu, solo podrán ser recibidas en estos lugares. En el 4 estamos repasando, ya nosotros hablamos de eso. Según nos escogió antes de la fundación del mundo. Aquí vemos que él dice, nosotros hemos sido elegidos, nosotros hemos sido escogidos para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. O sea, desde la fundación del mundo, Dios no efectuó su elección en el tiempo, sino en la eternidad. Amén. Desde la fundación del mundo, hubo una fundación del mundo, hubo un alfa, hubo un comienzo. Nosotros sabemos en Génesis 1, cuando se manifestó, dice que el Espíritu Santo se movía en la tierra estaba, ¿qué? Desordenada y vacía. Vacía y desolada. Cuando el universo y cuando la tierra se fundamentó, ya existía Dios. Ya existía Dios. Lo único que dice la palabra en el libro de Salmos, el salmista David dice, desde el vientre de mi madre, tú me conocías, tú me engendraste, tú sabías quién era yo. Entonces, antes que el universo fuera hecho, ya Dios había elegido tu persona, ya Él había dibujado
él había hecho tu embrión. Dice, tú desde que yo era un embrión. El grande Dios ya te había elegido a ti. Y Él hizo el universo para que tú y yo estuviéramos ahí. O sea, Él no hizo la elección según el tiempo. Él hizo la elección en la eternidad. Así es. Pero no entiendo eso. Es que no lo vamos a entender porque es el misterio. Así es. Es el misterio. Es el misterio de su voluntad. Dice, Dios antes de crearnos nos escogió. Nosotros no fuimos una obra clandestina. Nosotros no fuimos como una bolita de lotería. ¿Usted ha visto las bolitas de lotería? Bueno, en Panamá. Que sálvese quien pueda. Entonces las bolitas de lotería van rodando y rodando y rodando y rodando y rodando y sale uno. Y el que gana se hace millonario. Nosotros no fuimos clandestinamente. La palabra predestinada es antónimo de clandestino. Nosotros no fuimos clandestinamente escogidos. Dije, vamos a buscar todas las negritas, tú eres la más negrita. No, nosotros fuimos escogidos con propósito. Intencionalmente Dios nos escogió. Intencionalmente Dios nos llamó. Dile, yo soy intencionalmente escogida. Intencionalmente escogido. Miren qué diferencia, como le está hablando. El libro de Romanos comienza hablando del hombre caído. Quien se halla en la tierra. El hombre caído que estaba en la tierra, mientras Efesios inicia hablando de las personas que Dios escogió, en las cuales están en los lugares celestiales. Qué lindo es Dios. Entonces este libro el Señor se enfoca en lo que Él escogió y Pablo en este libro hace conocer y quiere marcar en los corazones de los santos y de los fieles que Él es cabeza. Así es. Él quiere dar a conocer que el cuerpo tiene una cabeza. Y para que la cabeza tenga sus expresiones, tiene que tener un cuerpo. Así es. Nosotros como iglesia somos las expresiones de Jesucristo. La plenitud es cuando la cabeza, el cuerpo se mueve con la cabeza. Y es ahí donde la plenitud de las manifestaciones de Dios se pueden llevar a cabo. Cristo es la cabeza. Entonces en estos estudios nosotros vamos a aprender que nosotros tenemos que estar en una coordinada. Tenemos que estar alineados a la cabeza para poder estar en los lugares celestiales, para poder caminar en la plenitud. Porque si no estamos alineados con la cabeza, si la iglesia no está sometida con su cabeza, nosotros nunca vamos a poder entrar en la alabanza de la gracia para la gloria de Dios. El 4. Según nos escogió antes de la fundación del mundo. Ahí lo tenemos un poco claro. Después dice, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Vemos una mancha. Él dice, primero para que seamos santos. Vamos a pararnos ahí, santos. ¿Quién me puede decir en pocas palabras qué usted define como la palabra santidad? Separado, Separado, ajá. guardado, Guardado. Ok. La palabra santidad, de los significados es apartado, separado. Dice, la santidad no solo significa estar separado para Dios, también es ser diferente. Distinto a todo lo común. Solo Dios es diferente y distinto a todo. Por tanto, el santo, él es santo y su misma naturaleza es la santidad. La santidad no es como el hombre ha transversado la santidad.
La santidad es ser separado, es ser apartado. La santidad, muchos se han enfocado en la santidad externa. O sea, tú para ser santo tienes que tener algunos atributos externos. Claro está, que lo que tú llevas internamente, esa es mi filosofía en cuanto a la santidad. Yo siempre he dicho que cuando una persona es santa internamente, la santidad no se puede ocultar. La santidad no puede falsificarse. Así es. ¿Me explico? Cuando usted puede ser una persona que usted puede en el exterior moverse con todo tipo de atuendos, usted puede arrastrar como los filisteos el manto. Usted puede tener usted puede estar blanqueado por fuera, pero internamente usted externamente está como alguien distinto, pero internamente usted no puede, la santificar no se puede falsificar. ¿Sabes por qué? Porque la santidad es algo interno. La santidad es tener un espíritu distinto. La santidad es tener un atributo, una virtud del mismo Dios. Cuando tú estás alineado con Dios, tú exclusivamente, la santidad es algo exclusivo, estás en Dios. Entonces cuando tú estás santificado por dentro, ¿qué va a hacer? Se va a reflejar por fuera. Se va a reflejar por fuera. Con tus obras. Por eso que hay gente que tú no tienes que pelear. Hay gente que tú no le tienes que decir, no hagas esto, no hagas lo otro. Hay gente que tú no le tienes que decir, ponte esto, quítate esto, ponte lo otro. ¿Sabes por qué? Porque la santidad es el derramamiento de la identidad que Dios es santo. Y cuando tú estás alineado con Dios, cuando tú estás empapado de Dios, cuando tú tienes esa conexión con Dios y cuando Dios te arropa y la plenitud de Dios está en ti, tú eres santo. Tú vas a ser distinto. Aunque tú quieras pretender que no lo eres, tú eres santo. Amén. Yo no sé si usted está en medio de personas que ustedes para coger como que gracia, ustedes ¿y qué es para que no me vean tan religiosa? A mí me ha pasado. Y que bueno, para que no digan como que... Y después cuando la cosa se está poniendo como que... No, yo no puedo estar aquí. A mí qué me importa. A mí qué me importa. Yo soy santa porque soy santa. Esa es mi naturaleza. ¿Me explico? Cuando tú estás en medio de gente común y corriente, tu santidad va a hablar no por lo que tú, no solo por lo que tú irradias, sino por tu reflejas. ¿Cómo? Tu conducta y actitudes. ¿Sí? La santidad en nuestras actitudes. Dice, no es una ausencia de pecado ni a la perfección. La santidad no es ausencia de pecado y no es ausencia de perfección. La santidad es que también es ser distinto a todo lo común. Me fascinó esto. Es ser distinto a todo lo común. Una persona santa va a ser distinta a lo común. Una persona que tiene santidad no va a ser común y corriente. Solo Dios es diferente y distinto a todos. ¿Por qué usted cree que Dios es Dios? Porque es distinto y diferente. Dios es un Dios santo. Los otros dioses de otras naciones no son distintos y diferentes. Pero nuestro Dios es exclusivamente santo. Nada se iguala a Él. Nada se iguala a Él. Él desde el universo, Él desde los naturales, lo sobrenatural, Él es distinto. Y cuando tú eres una persona distinta, tú eres santa a todo. Dice, por tanto, Él es santo y su naturaleza es la santidad. Dios nos hace santo impartiéndose a sí mismo. Aleluya. Eso a mí me... Dios nos hace santo impartiéndose a sí mismo. Aleluya. Poderoso. Cuando Dios está en ti, hay cosas que tú vas a rechazar porque no combinan contigo.
porque no tienen un contrato, no hay una familiaridad, no hay algo que no concuerda, hay una pieza. Dios nos hace santo, repita eso. Dios nos hace santo y partiéndose a sí mismo. El santo, dice, él se impregna y nos satura de su naturaleza santa. Yo estaba hablando ¿con quién? Con mi esposo. Y yo le estaba diciendo, con mi esposo, con una amiga. Era hoy. Y yo le decía, ¿sabes qué? El Señor me decía a mí, ¿por qué hay gente que no produce? ¿Por qué hay gente que no tolera la santidad? ¿Por qué hay gente en la iglesia que es salva? Hay gente en la iglesia que es salva, pero que no vive en santidad. Que está estéril, que no produce, porque no tienen intimidad. Porque cuando un hombre y una mujer tienen intimidad, algo se produce de la intimidad. De la intimidad se crea algo. Cuando tú tienes una intimidad con Dios, algo pasa en tu derredor. Algo pasa. Tus hijos van a ser impactados con el poder de Dios. Tu familia va a ser impactada del poder de Dios. Hasta el incrédulo en tu casa va a tener que hablar lengua, porque cuando tú sales de ese cuarto y cuando tú comes, Eso es así. tus hijos van a saber cuál es la esquina donde tú oras. Yo me acuerdo a mis chiquitos. A mis chiquitos, mis hijos de los 3 años, yo cuando se levantaban devocional en la mañana, devocional en la noche. No había ni una noche que ellos no se acostaban ungidos. Devocionales. Y mi hermana está de testigo que cuando vivieron en mi casa, mis hijos en la noche, a 7 de la noche, lo único día que ellos no tenían devocionales es cuando no había estudio bíblico. Hasta que crecieron y se fueron. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes una intimidad con Dios, hay algunas cosas que tienen que caer en el orden. Hay cosas que se tienen que producir. Amén. Intimidad con Dios. Y cuando nosotros tenemos una intimidad con Dios, algo en tu vida tiene que pasar. O tú vas a estar predicando, tú vas a estar sirviendo, algo va a pasar. Pero no es imposible que tú tengas intimidad con Dios, que tú estés enamorado y que no se manifieste algo de ese amorío. Amén. Sí, algo. ¿Qué pasa cuando tú estás en rebelión con tu esposo o con tu esposa? Hay rebelión. Pelea, entienda. Pelea, contienda. Cuando yo me enchismo con el don, ay, mira, No me toques. Mira el don. ¿y qué hay? Hay rebelión, Rebelión. hay descontentamiento, hay fricción. Así mismitos en el Señor. Por eso que nosotros siempre tenemos que mantener esa santidad. La santidad Gloria es al un Señor. nivel donde Él puede impartir. ¿Y cómo Él va a impartir? ¿Cómo Él va a impregnarte de la santidad de Dios si tú no tienes si no tenemos una conexión con Él? La santidad viene de estar con Él. Amén. Por eso que cuando Moisés bajaba del monte, ¿qué pasaba? Dice que no podían ver su cara. Dice que se le ponía un velo de gloria alrededor. Cuando salía él del monte, había un producto, era la palabra, los mandamientos, eran instrucciones, había un movimiento, había algo que trascendía de la intimidad. Nosotros como seres singulares, nosotros somos particulares, nosotros somos una unidad. No, algo tiene que salir de este templo. Por eso que dice, el mejor sacrificio es el templo, que es tu culto racional. ¿Por qué? Porque el motivo, lo único que tú le puedes traer a Dios, que es de valor, eres tú. Amén. Tú. Eres tú. Tú. El Señor no le importan los sacrificios. El Señor no le importan los carneros. El Señor no le importa cuánto tú vienes a la iglesia. Eso es producto de la intimidad. El Señor quiere saber cómo está este templo. Este templo. Porque había un lugar santo y había un lugar santísimo. El lugar santo se entraba, era una antesala. Pero cuando tú entras en un lugar santísimo, es ahí donde Él se va a presentar. Yes.
Es ahí donde Él va a presentarse, en el lugar santísimo. Porque nosotros seamos santos, porque para que nosotros seamos santos tenemos que participar de la naturaleza divina. Vámonos a 2 de Pedro 1:4. 2 de Pedro 1:4. Vamos a ver qué nos dice el apóstol Pedro. Segunda de Pedro 1:4. Dice así, yo le gané a todo el mundo. Y Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Quiénes son participantes de la naturaleza divina? Nosotros. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. ¿Quiénes son los que huyen de la corrupción? Los santos. A causa de la concupiscencia, vosotros también poniendo toda diligencia por eso mismo. ¿Qué aprendimos de la diligencia el domingo en la predicación? Dice que los que están en la voluntad de Dios, una de las... ¿Vieron aquí diligencia otra vez? Sí. ¿Vieron? A vosotros, amados, poniendo toda diligencia por eso mismo. ¿Qué es diligencia? Atención. Cuidado, ser cuidadoso. Estábamos predicando, la diligencia es tener cuidado. ¿Qué es diligencia? Esmero. Un esfuerzo máximo. Un esfuerzo máximo. ¿Qué es diligencia? Dice que la diligencia es estar activo. Una persona diligente está activa. Una persona diligente responsable. Una persona diligente se esmera. Entonces dice, diligente, poniendo toda diligencia por eso mismo, añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Entonces dice que nosotros somos ¿qué? Participantes de la ¿qué? De la naturaleza de Dios. Participantes de la naturaleza de Dios. ¿Qué es la naturaleza de Dios? Otra virtud de la naturaleza de Dios es la santidad. Esa es la naturaleza de Él. Entonces nosotros, si la naturaleza de nuestro Padre, de nuestro Dios, es ser santo, ¿qué debemos de ser nosotros? Santos. Permitir que todo nuestro ser sea empapado de Dios mismo. Es ser la naturaleza y es el carácter de Dios. Ser santo significa ser separado de todo lo que no es de Dios. Yo no sé por qué hay gente que yo no lo entiendo todavía. Es que eso no tiene ciencia. Ser santo significa ser separado de todo lo que no es de Dios. No debemos ser comunes, sino diferentes. Que te vean como una retardada, una energúmena, porque no corres el mismo, como dice Perro. Ellos se sorprenden que nosotros no corremos en el mismo, parafraseando la palabra estoy, en el mismo flow. Ellos se sorprenden que nosotros no corremos como ellos corren, con las corrientes del mundo. Ellos se sorprenden, claro que se tienen que sorprender. Usted sabe cómo usted sabe que usted está en santidad cuando la gente se le está separando, se le está yendo de lado. Sí, así mismo es. Eran solas. Sí. Ajá. Eso es, ¿me explico? Cuando hay familia tuya que se está apartando, cuando hay amistades que se están apartando, es que eso es una señal de que hay santidad en ti. Amén. Eso es normal. Cuando estábamos recién convertidos nos dolía Ay, que nos despreciaban. Por eso que hay matrimonios que están desbaratados, porque hay uno santo y uno no. Por eso es que hay familias que se están desintegrando. Y entonces entendemos que dice la palabra, yo no vengo a traer paz. Yo vengo a dividir. Y todo el mundo dice, ¿cómo? Eso no es bíblico. Eso lo escribió un diablo. No, el Señor dice,
Porque mi presencia va a dividir los huecos de lo guaco. Va a dividir, va a distorsionar. ¿Me explico? La santidad te hace poco común, sino se nos hace diferentes. Para ser santos debemos ser primero como Dios. Levítico 11:44. ¿Quién me lo busca? Y alguien que me busque Primera de Samuel 2:2. Se puede alabar en los estudios bíblicos. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Dios. De Samuel 2:2. 2:2. Levítico me habían contado. 11, Levítico, ¿qué? 11. Levítico 11:44. ¿Quién lo tiene? Amén. Diga. Ok, pues yo soy el Señor tu Dios. Yo soy el Señor tu Dios. Debes consagrarte y ser santo, porque yo soy santo. Así que no te contamines al tocar cualquiera de estos animales pequeños que corren por el suelo. Sí. Está bien. ¿Qué describe el Señor aquí? Que Él es santo. Él está diciendo, yo soy santo. Por eso que cuando alguien le diga, ay, tú te crees una santa. ¿Qué no hay ese refrán? Ese proverbio. Ay, tú te crees una santa. Y después tú dices que no es que yo sea una santa. Esta misma semana estaba hablando con una de mis amigas. Yo le decía, mire, no es que yo me creo una santa. Y ella me dice que tú eres santa, bendita. Y yo digo, oh, ok. Es que nosotros somos santos. Nosotros estamos separados, nosotros somos. Entonces, ese refrán de que no es que yo me creo una santa. O que no, nosotros somos santos. Y él está declarando ahí, libremente, yo soy santo. Ay, Dios. Él dice, yo soy santo. Yo soy un Dios santo. Y yo habito en la santidad. Y nadie me va a ver si no es santo. El que no vive en santidad no me va a ver. El que no tenga, en otras palabras, el que no tenga mi naturaleza, el que no camine en el ámbito de la santidad, no me va a ver. No me va a ver aquí en la tierra, no se va a mover en las bendiciones, lugares celestiales, y no me va a ver. Levítico 20:26 dice, habéis pues de serme santo, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Míos. Nos apartó. No, dice Primera de Samuel 2:2, no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Amén. En Génesis, en el libro de Génesis, Dios no había introducido el lugar santísimo. Dios no lo había introducido. Hubo la caída del hombre y Dios presentó la redención. Proféticamente hubo redención, pero en Génesis Él no introdujo el lugar santísimo. Fue en Éxodo que Él introdujo el lugar santísimo, porque en Éxodo fue donde Él hizo una morada para estar en medio de su pueblo. Y es ahí cuando Él hizo morada entre su pueblo y entre los levitas y estableció las leyes levíticas. Es ahí donde Él se declaró santo. Y es ahí donde Él declaró el lugar santo y el lugar santísimo. Y el lugar santo, el lugar santísimo, era donde la presencia de Dios se manifestaba. Entonces nosotros tenemos que pasar de un lugar santo a un lugar donde Él se manifieste en nuestras vidas. Nosotros somos aquel tabernáculo vivo, somos piedras vivas, somos templo. Y nosotros no podemos estar
en ese lugar santo. Nosotros tenemos que ser el lugar santísimo donde Él se manifieste, donde Él hable, donde Él tenga una comunicación. Ese es el lugar. Nosotros somos el lugar santísimo ahora. Nosotros somos el lugar santísimo. Dice, para que fuésemos santos, sin mancha delante de Él. Sin mancha. Estaba yo leyendo en cuanto la mancha. Dice que la mancha se puede igualar a una mancha que tiene una piedra preciosa. Cuando es una partícula oscura que aparece en una piedra preciosa. Y dice que esa partícula opaca a esa piedra preciosa, porque esa mancha tiene un segmento que no puede dar aprecio, por el cual no se puede dar aprecio a esa piedra preciosa. Y de la única manera que una mancha, un joyero pueda sacar esa partícula oscura, esa mancha oscura de una piedra preciosa, es poniéndola bajo fuego o exponiéndola a una luz que queme y que acabe con la mancha que oscurece aquella piedra preciosa. Por eso la palabra dice que nosotros somos piedras vivas, piedras preciosas. Él nos compara también cuando Él habla de nosotros. Cuando el apóstol Pedro hablaba de nosotros, él se refería a nosotros como piedras vivas, como piedras preciosas. Entonces, la mancha, para que nos presentemos sin mancha delante de Él, o sea, en presencia de Él, oh Dios, delante de Él, para que nosotros nos presentemos en Él, delante de Él, tenemos que trabajar en esas manchas. Porque nosotros llegamos, a veces esas manchas vienen porque nos mezclamos. Esas manchas vienen porque nos mezclamos y comenzamos a entrar en concupiscencias y comenzamos a mezclarnos con las cosas del mundo. Por eso que nosotros todos tenemos que estar vigilantes. Todos nosotros somos vulnerables a caer en esto. Hay mucha, me gustó lo que decía el autor, uno de los autores, decía que hay mucha gente salva en la iglesia, en nuestras iglesias, pero hay poca gente sometida a la cabeza de Cristo. Toma a Cristo por cabeza. Son salvas. Ellos piensan, y ahí no me voy a entrar yo en ese comité, porque Dios sabe que yo no soy perfecta, soy santa, pero yo diligentemente peleo por someterme a esta cabeza, porque yo he entendido que en la iglesia está la vida. El autor describe, y Pablo describe, que en la iglesia está la vida. ¿Qué pasa cuando tú te estás muriendo? ¿Qué pasa cuando tú estás manchada? ¿Qué pasa cuando tú estás cayendo en la esterilidad? ¿Qué es lo primero que un cristiano hace? Deja la iglesia. Sí, Señor. Estábamos hablando en la predicación del domingo, cuando el Señor envía al profeta Jeremías al pueblo de Israel, en Jeremías 26. Él les dice: por cuanto no me escuchaste, por cuanto te apartaste y no tuviste mi camino, estás caminando para atrás. Estás caminando para atrás. ¿Qué pasa con una persona cuando se aparta de Dios? Y cuando cede
a ser expuesta por la luz, por el fuego, ¿qué pasa? Esa persona comienza a echar para atrás. Por eso que el apóstol Pablo decía que nosotros no somos los que retrocedemos. Nosotros no somos como los cangrejos. Nosotros no vamos para el lado ni para atrás. Nosotros tenemos que ir para adelante. Entonces, este autor decía que Pablo lo que quería dejarle saber a la iglesia de Cristo, que Cristo es la cabeza y que el cuerpo tiene que expresar lo que Cristo es. Y él dice, la cabeza de la iglesia es Cristo. Y si nosotros nos sometemos a la cabeza, la iglesia va a caminar bien, la iglesia va a caminar saludable. Por eso que el cuerpo Dios no puede ser burlado. Lo que está enfermo en la iglesia, los pastores no lo van a sacar. Él mismo lo saca. Por eso que él le dice a los discípulos, él le dice, mira, no te preocupes por la cizaña, porque la cizaña la saco yo. Porque cuando tú tienes un grano, cuando tú tienes una dolencia, cuando tú tienes algo que te está como que molestando, intoxicando, ¿qué tú haces? Tú misma vas y te examinas. Nosotros tenemos que ser como los gatos. Los gatos se limpian ellos solos. Lámpete, pues. Pero ¿cómo pasa eso? Porque en la cabeza están conectados todos esos nervios que vinculan y están afiliados con todo lo que pasa alrededor del cuerpo. Por eso que cuando la cabeza, algo pasa, un derrame, cualquier cosa que pase que está conectado con el corazón y la cabeza, el cuerpo se queda vegetal. Pero en la iglesia de Dios no es así, papá. Esta cabeza está bien despierta. Aleluya. Él dice, a la cizaña tú no la tocas. Porque si tú tocas a la cizaña, si tú tratas de quitar a la cizaña del cuerpo, entonces vas a arrancar otro. Porque la cizaña siempre se lleva a alguien, siempre toca a alguien, siempre contamina a alguien. Y es algo que he aprendido aquí delante de los pastores. Cuando hay alguien dañado a la iglesia, antes nosotros los pastores queremos venir como los salvadores, como Robin Hood. Y yo he aprendido que la cizaña la quita él. Porque lo que está molestando al cuerpo, Dios la quita. Entonces, ¿qué pasa? Entonces las manchas provienen cuando nos mezclamos. La mancha proviene cuando nosotros no estamos caminando separados. ¿Todos claros ahí? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Doctora, Diga. me recuerdo, ¿verdad? Es el Salmo 100 que dice, entrar por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza, y alabar y bendecir su nombre. Entrar, ¿verdad? Y es lo que usted está diciendo, ¿verdad? Que hay muchos que son salvos en la iglesia, pero no quieren entrar. ¿Por qué? ¿Por qué no quieren entrar? Porque aquí el salmista está diciendo que es prohibido no entrar. Tiene que entrar. Tienes que entrar. Aquí no te están pidiendo, si vas a entrar, no, tenemos que entrar. ¿Por qué? Y con acción de gracia, porque cuando entramos hay algo que Dios nos va a dar a nosotros. El pueblo se está perdiendo de lo que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Porque hay algo, ¿verdad? Entonces nos quedamos ahí atrás, o como el cangrejo, como usted dice, porque no queremos esa bendición y es imposible. Ahora mismo yo siento la presencia de Dios aquí, yo siento al Señor. Y cualquiera puede decir, este hombre es un ridículo. Yo no soy un ridículo. Pero cuando tú tienes una relación con Dios y tú vienes a la casa de Dios, tú tienes que sentir la presencia de Dios. Es imposible que tú vengas a la casa de Dios y así como tú entraste, tú te vayas. Entonces, déjame decirte, varón y varona, tú no tienes una relación con Dios. Porque el problema no es la pastora que está predicando. El problema soy yo, que no tengo una relación con Dios. Y apenas yo entro a esta iglesia, yo me tengo que activar de una vez porque aquí está Dios. Decía el pastor Wesley, uno de los grandes evangelistas de los tiempos, pero él decía en una de sus ilustraciones, que las ilustraciones de él son las que son mis favoritas. Él decía que cuando él estaba discipulando y él estaba entrenando líderes y capacitando discípulos, una de las maneras que él entendía que ellos estaban preparados era que él los enviaba
Y entonces cuando ellos regresaran de la evangelización, él decía, ¿y quién se molestó y quién se enojó? Y ellos decían, no, nadie se molestó y nadie se enojó. Entonces decía, entonces tú no eres evangelista, entonces tú no estás llamado a predicar la palabra. Porque cuando se enojan, cuando dice que cuando se enojan o cuando se ponen bravos, es porque el Espíritu Santo les trae convicción. Dice, o se enojan o se convierten. Algo tiene que pasar. O se enojan o se convierten. Porque cuando éramos nosotros, nos retaban o nos predicaban. ¿Qué es lo que viene? Una incomodidad. Viene una confrontación. Viene. Y cuando nosotros estamos sentados en la iglesia, quien sea, si nosotros somos los predicadores, quien sea. A veces yo me acuerdo que la semana pasada nosotros estábamos en una cumbre profética con unos pastores. Y el predicador estaba predicando algo que estaba lidiando con mi mujer interior. Y yo sabía que esto es para mí. Y el Señor me lo ha hablado ya. Por predicaciones, por estudios, cosas que yo tengo que enfrentar, cosas que yo tengo que cambiar, manchas que tienen que salir de liana. ¿Y qué es lo que hace el Señor? ¿Qué es lo que hace cuando Él quiere expurgar, cuando Él quiere estripar? Él te va a incomodar. Te va a incomodar. Que te estirpen algo, ¿qué va a pasar? Tienen que ahí la pus tiene que salir. Y cuando sale esa pus, ¿qué? Cuando sale esa pus, tú y te incomodas. Y hay algunos que quieren la pus ahí. Déjame mi pusita. Déjame mi pus. Déjame mi grano. Yo me acuerdo, el hijo mío le salió una vez una pus en el cachete. Y entonces yo estaba bien, no me lo toques. Y él que tenía ahí. Y un día yo vine y es algo incómodo. Entonces así es la palabra, así es. Y todos tenemos esa área. Ustedes han visto que hay ciertos hermanos en la iglesia, nosotros lo que tenemos el ministerio del altar, que están bien, aleluya, di que sea la victoria, la gloria, la potestad, aleluya. Y después dice que sí, porque tú le mientas. Sí, porque a ti no te gusta diezmar. Sí, y la iglesia está así. Hay muchos predicadores que en el seminario pastoral nos decían, no se intimide cuando la iglesia está callada y no aplaude a tu predica. Eso es un buen señal. No dicen gloria a Dios. Cuando no dicen que aleluya. Dice, cuando la iglesia está ahí que es cuando son temas de conquista y victoria. Pero cuando la palabra está confrontándose, tú ves que ¿Cuándo acaba? ¿Cuándo acaba? No. Y mire, en el seminario bíblico nos enseñaron que nosotros no podemos, cuando tú estás predicando, tú tienes que enfocarte. Tú no puedes enfocarte en una cara, en otra cara. Porque la palabra no es familiar. La palabra no se familiariza muchas veces. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú estás predicando la palabra, tú estás ministrando en el altar, tú no puedes dejarte llevar por la emoción de la audiencia. Tú tienes que enfocarte a predicar, y los resultados se los deja el Señor. Porque si nosotros los predicadores nos volvemos emocionalistas, entonces nuestro mensaje va a ser de acuerdo al sensacionalismo. Y nosotros no podemos ser predicadores sensacionalistas. Nosotros tenemos que predicar un mensaje, esté uno, esté los 20 o esté los 40. ¿Me explico? Hay predicadores que no se preparan bien porque ellos ven que va a ser para 1 y 2, 3 grupos. Pero no es así. Entonces, pues, el Señor tiene maneras distintas. ¿Qué hora es? Que no tengo mi teléfono aquí. Tiene 48 minutos. Tengo 48 minutos. No, son las 7:50. Bueno, a mí me añadieron 5, 7:50. Tenemos 5 minutos. Pues entonces, vamos a entrar de uno de mis temas favoritos. Me gusta hablar de esto. Me gusta predicar. Si yo pudiera predicar como algunos predicadores que ellos predican mucho del amor y de la gracia. A mí me gusta predicar del amor y de la gracia. A mí me gusta. Y aquí habla Pablo en este segmento en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Nosotros somos aceptados. Hay gente que le cuesta ser aceptada. Hay gente que le cuesta aceptar la idea de que a pesar de todas sus barbaridades,
de que a pesar de todos nuestros pecados, Dios nos acepta. Cuando caemos y nos levantamos, Dios nos acepta. El enemigo es quien nos acusa. El enemigo es el acusador. Dice el acusador de los hermanos. La palabra nos reprende, nos exhorta para salvación. Pero cuando el enemigo te acusa, es para tu perdición. ¿Me explico? Por eso que dice, él da la vara y el látigo. Porque el Señor te da el latigazo, pero después te está diciendo, está bien, yo te perdono. ¿Ah? I love you. Entonces él dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Fue su amor el cual nos predestinó. La predestinación son las barreras que ya están establecidas desde antes. Nosotros, como dice la palabra en Hechos capítulo 27, que nosotros tenemos establecido, un lugar predestinado. O sea, el lugar de nuestra habitación está destinado. Por eso que cuando tú te sales, por eso que el Señor le dice, Josué, no te salgas ni a diestra ni a siniestra. No mires ni a la izquierda y la derecha. ¿Sabes por qué? Porque Josué ya era un hombre con su capítulo comenzado. Nosotros ya estamos finalizados. Pero ¿cómo vamos a llegar al final de Dios en Cristo, estando en Cristo? Entonces, cuando tú te sales de Cristo, tú te sales de la predestinación, tú te sales de todo, la esfera, los límites, todo tú lo rompes. Por eso que yo sigo diciendo, yo prefiero morirme antes de no servirle. Yo prefiero que el Señor me quite la vida antes de yo regresar al vómito donde Él me sacó. Películas de terror. No. ¿Sabes por qué? Porque si nosotros tenemos esos pensamientos, no vamos a caer. No, pastora. No diga eso. Me agarró una líder. Pastora, no, eso que usted predicó no está bien. Y yo, dime, amada, ¿qué fue? No, porque yo quiero saber que no, que usted prefiere morirse, que caer en adulterio, que caer en fornicación, de volver al mundo. No, porque si usted cae, el Señor la perdona. Yo le digo, por eso, yo tengo mis barreras y tengo mis límites. Yo le digo al Señor que no lo permita, porque que prefiero morirme. Y por eso no voy a caer, porque es la pasión que yo tengo. Cuando tú estás apasionada, cuando tú ya sabes tu predestinación, que es de santidad, de gloria, de victoria, de conquista, de bendiciones, ¿ah? Y que tú intencionalmente, no, yo no quiero ni la intención, yo quiero ser santa, y cuando yo caiga, Dios me levanta, me limpia, que no sé qué, ¿verdad? Pero el que nosotros tengamos tantas, Pastor Jorge, que nosotros, dice que nosotros estemos enseñando y que nosotros después seamos desechados. Dice que aquel que sabe se le va a juzgar más. No. No. ¿Sabes por qué? Porque Él tuvo un amor tan grande por mí que me limpió. Que me limpió. Yo no le puedo pagar así. Y ese es el amor que nosotros tenemos que ser, caminar en ese conducto. Pregúntele a esos veteranos. Pregúntale a esos veteranos, ¿cómo? Porque hay veteranos que no nos hemos apartado. La gloria sea para Dios, pero pregunte a esa persona, ¿qué es la clave? ¿Qué es la clave? La clave es que lo amo a Él primero que a mí mismo. Lo amo a Él más que mis pasiones, mis deseos. Lo amo a Él porque no solo perdonó mis pecados, porque hay dos tipos de pecados, los delitos y los pecados. De eso vamos a estar hablando en Efesios 2. Él me perdonó mis delitos y me perdonó mis pecados. Y cuando tú amas a Dios, cuando tú amas por amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados. Te adoptó. Tú no eras de Él. Pero por medio de la adopción que hubo en Cristo, cuando tú viniste en Cristo, Él te hizo suya. Él te hizo suya. Suyo. Por el afecto de su voluntad. Suyo. Suyo. Suyo, así dice. Y aquí dice, mire esto. Dice, para alabanza. ¿Para qué? Alabanza.
Tú sabes que Él disfruta. Dios disfruta que tú estés con Él. Dios disfruta que tú le sirvas. Estamos viendo mucho. Dios disfruta que tú lo obedezcas. Todo lo hizo eso para alabanza. Para alabanza de la gloria de su gracia. Él quiere que nosotros disfrutemos lo que nos ha dado. La carrera del evangelio no es una carrera para llevarla como una sentencia. Ay, no puedo hacer esto. Usted sabe el SpongeBob. ¿Cómo se llamaba el amiguito gordito? Patrick. Ay, yo no puedo ir a la party con los demás. Yo no puedo fumar. Yo no puedo hacer algo. Ay, yo tengo estudio bíblico. Ahora, hay muchos cristianos como Patrick. Hay muchos cristianos como Patrick. ¿Qué hacía Patrick? Se quejaba de todo. El SpongeBob lo invitaba. Ay, yo no puedo. El Señor no quiere que vivamos el evangelio como Patrick. El Señor quiere que disfrutemos. El Señor quiere que disfrutemos. Es que no entiendo. Él quiere alabanza para la gloria de su gracia. Amén. Tenemos que disfrutar. Yo soy santa y por eso yo soy aburrida. No. ¿Cómo no? No. Se disfruta. La gente para ir a los clubes disfruta. Sí. ¡Oh, Dios! Tienen que pagar. Ah, gratis. pero cuando es para la iglesia, Ay, Oye, te iba de la casa a las 10 de la noche para el club. Porque se sale de noche para O el si club. no es temprano, es de 10 para allá. y aquí es muy tarde. Oh, sí, exacto. Dije, ay, Por una todavía hora. no te da. Sacan fuerza para ir para el club. Cerramos la discoteca. Yo cerraba la La discoteca. limpiada y todo. Me preguntó lo que el predicador Miguel Sánchez dijo en una de sus prédicas. El cansancio no se debe de escuchar en la boca de un cristiano. Porque él dice que él da fuerza al cansancio y multiplica al que no la. Tiene, yes. Dice que hay una fuerza interior. Amén. Hay una fuerza interior. Pero vete del trabajo. Tú vas al trabajo con mucha fuerza. Y todo. Tú vas, porque tú vas a hacer tu cuarto, como dice el dominicano. Tu menudo, como dice el panameño. Pero cuando es para la iglesia. Y va como al Calvario. Como la. Ay, Golgota. Ustedes, yo no sé, en mi patria hay una cosa que es el Cristo negro y hacen manto. Es que usted no sabe. Oh my God. Uno ve como pastor, uno lo ve, que hay gente que viene por compromiso, que hay gente que viene y que viene como la manta y que pagando manta. Y yo no voy a decir que yo siempre vengo happy hour aquí. ¿Qué pagando mal? Pagando manta en la procesión. Tú dices, si tú haces esto por mí, No, de rodillas. Es una promesa. Porque yo estoy caminando de aquí. yo vengo para que el Señor me trate bien. Y yo no voy a decir, no me crea como que yo siempre vengo a un happy hour a la iglesia. Pero después como hoy, estas mujeres vienen de trabajar y yo vengo de mi casa, señores. Pero yo sufro la presión baja. Son mi nivel de... ¿Me explico? Resistencia, de ¿Me resistencia. explico? Entonces yo me siento y yo... ay. Pero cuando yo comienzo al estudio, bien, yo me lo disfruto. Yo me lo disfruto, pero bueno. se le sube. No se despierta. Vamos a terminar el estudio con una nota de gracia. Yo tengo una pregunta. Gracias. Diga. Una nota de gracia. Usted dijo que Efesios presenta 7 aspectos. Ajá. El primero es la iglesia como cuerpo. Como cuerpo de Cristo. Como cuerpo de Cristo. Que esa es la clase de hoy.
¿Eso significa que todavía nos faltan 6 para seguir Oh. o todo está incluido? Oh, señores, nosotros tenemos Ángela, what are you talking about, girl? el libro de Efesios tiene 6 Sí, libros. sí. Okay, Para okay. gozar de todas las El libro de bendiciones, ahora Efesios está es como un conectado con la apocalipsis, cabeza. tiene misterios, tiene profundidades. Pero el libro de Efesios nos pone un panorama de lo que es la iglesia, de la autoridad de la iglesia. Nos habla de que somos aceptados, que somos sellados, cuáles son las riquezas del Señor. No solo la riqueza de la gracia, tantas cosas. Nos habla de muchos aspectos de la iglesia. Nos habla de Cristo como cabeza y nos habla de la autoridad que tiene la iglesia. La iglesia tiene autoridad. Pero una de las cosas más lindas que encuentro es que habla que en la iglesia está la vida. En que Cristo se manifiesta en la iglesia. La cabeza se manifiesta en la iglesia. Él dice, donde 2 y 3 están congregados Mi nombre. en Cristo. Entonces en la iglesia está la vida. ¿Por qué usted cree que el enemigo ataca a la iglesia? Porque aquí está la vida. Está hablando. Porque Cristo está donde estamos nosotros. Porque aquí hay lugar santísimo. Porque aquí es donde Él derrama bendiciones y vida eterna. Aleluya. Quiere matar la Vamos vida. a terminar con esa nota. No voy a poder tocar, pero la otra semana vamos a hablar de su gracia. Es la gracia de Dios. Eso es un favor, puedes cortar. La gracia de Dios.